Nosotros en la clase anterior hablábamos del parte policial, las características y los elementos del parte policial, y habíamos dejado pendiente un aspecto importante que es el sitio de suceso, que de alguna u otra forma pues el funcionario policial debe abordar o debe, digamos, analizar en el momento de su actuación policial para luego vaya a producirse, a realizarse, a elaborarse el correspondiente parte policial. Yo quisiera hacer alguna observación con respecto al parte policial, la elaboración del acta de investigación que nosotros llamamos aquí en Venezuela, donde en algunos casos el funcionario policial refiere en el parte policial, y quiero dejar una pregunta para que ustedes pues me la contesten, por favor. Mira, nosotros, yo he observado en el parte policial y también he visto en el actas de investigación donde el funcionario policial en el momento de la aprehensión del posible infractor de la ley o del presunto infractor de la ley, de ese sujeto que ha sido capturado, en el parte policial refieren de que su captura deviene porque en todo caso la víctima ha descrito físicamente y cómo está vestido ese posible infractor de la ley y luego se lleva a la aprehensión de él. Pero en algunos partes policiales y en el acta policial refieren de que fue sometido ese infractor de la ley o ese presunto sujeto activo del delito de una vez a un reconocimiento por parte de la víctima. Yo quiero decirle allí, muchachos, que eso puede viciar de nulidad el procedimiento que usted está realizando, puede ser atacado por la defensa que pudiera aportar durante el proceso, toda vez de que esa figura pues tiene una actividad desde el punto de vista procesal. Nosotros aquí en Venezuela le llamamos reconocimiento en rueda de individuo, ustedes allá en Ecuador le llaman identificación personal, establecida en el artículo 466 del Código Orgánico Integral Penal. Aquí nosotros ese reconocimiento de individuo lo hacemos dentro del proceso. Es una diligencia de investigación durante la fase preparatoria, ustedes llaman allá la fase procesal, y el despacho fiscal lo solicita como una diligencia de investigación. Ese posible infractor de la ley es llevado a un área especial llamada en Ecuador Cámara de Yesel, nosotros aquí llamamos Salón de Espejos. Y yo quisiera escuchar opinión de ustedes, muchachos, respecto a ese parte policial donde refiere el funcionario policial que fue sometido el posible infractor de la ley de inmediato al reconocimiento por parte del victimario. Les repito, puede acarrear la nulidad de ese procedimiento y por tanto quedar ilusoria la pretensión del despacho fiscal de una condenatoria y por supuesto pues infructuosa la actividad policial que usted realice. Quisiera escuchar por favor alguna opinión respecto a este tema. ¿Alguien si quiere intervenir? Andrea, ¿usted qué ha escuchado? César. Buenos días, señor doctor. Hola César, ¿cómo Bueno, está? Buenos días. como usted indica, siempre nosotros los procesos que gestionamos con fiscalía o judicatura, siempre para verificar al presunto infractor de la ley, siempre se pide, en el proceso ya la fiscalía pide que se haga lo que es la cámara de Helsen, en el cual ahí se va a identificar al presunto infractor, ya que se llamaría a unos sujetos para ese tipo de representación, y la víctima inmediatamente iría a identificar al presunto infractor. Sí, de hecho, Entonces, entonces, eso es lo que nosotros hacemos directamente como unidades investigativas. Pero la unidad, la unidad, digamos, la policía comunitaria o el eje preventivo, como le indico, es más trabaja en lo que es de flagrancia, porque es del acto inmediatamente. Entonces nosotros nos basamos a las versiones también de la que indica las personas en flagrancia. O sea, digamos, un parte policial indicando de que en el momento del acto, la señorita, yo qué sé, Rocío, Jurado. algún otro apellido, ella nos indicó de que el sujeto se encontraba con tal vestimenta. Entonces nosotros inmediatamente realizamos la persecución, como usted indica, flagrancia, y indica de que tiene que haber un seguimiento del proceso, no debe haber alguna situación de que se caiga ese proceso. Y también nosotros inmediatamente con eso realizamos el parte policial indicando a la autoridad competente de que la señorita de nombre tal nos indicó de que el señor se encuentra vestido así y él es el causante de tal delito. Entonces eso ponemos en el parte. Si es que el señor fiscal o el señor juez bueno, en este caso el señor fiscal no acusa, el procedimiento de nosotros quedaría ahí. Pero damos a conocer a la autoridad competente. Si ellos quieren acusar, ya es cuestión de la fiscalía, si es que ellos se ponen de acuerdo o ven
realmente que se existió todo el procedimiento, no existió ninguna irregularidad, entonces inmediatamente pueden acusar. Sí, mire, muy bien, cuando usted nos refiere allí, hay unos requisitos previstos en ese reconocimiento de individuo o ese reconocimiento o identificación personal previsto en el artículo 466, la norma prevé de que es necesario la presencia de 10 personas con características similares para que sea válido ese reconocimiento de individuo. Pero fíjate algo que yo quería advertirle en la intervención en este momento, es que el funcionario policial en algunos casos bien por desconocimiento o por ligereza nada más, incurre en un defecto allí de forma en la elaboración del parte policial al señalar de que fue sometido al reconocimiento de la víctima. Eso pudiera generar la nulidad de ese parte policial y, como les dije, pues quedar infructuosa la pretensión del despacho fiscal y el procedimiento que usted ha realizado. Por tanto, César coincide con mi opinión de solamente hacer referencia a la descripción que hace la víctima con ocasión al victimario y que eso llevó como consecuencia a la aprehensión de ese sujeto y que luego durante el proceso pues será sometido a una serie de diligencias ya dentro del proceso que van a determinar la responsabilidad o no de ese sujeto y por supuesto devendrá una acusación como acto conclusivo o un sobreseimiento o un archivo fiscal si es necesario según el caso, si no hay elementos suficientes que permitan en todo caso inculpar, procesar a ese sujeto. Otro aspecto, muchachos, que yo quería hacer referencia antes de iniciar la clase de hoy es la Señor tutor, relación. una Dígame, consultita. claro, sí, señor, le Verá, escucho. nosotros siempre en el parte policial de nosotros, siempre nosotros presumimos. O sea, nunca Perfecto. damos, digamos, la sentencia, digamos, es un robo, nosotros decimos, presumiblemente realizó el acto que sustrajo alguna cosa de la casa o se robó un vehículo. Pero no, o sea, nosotros no ponemos directamente la causa del delito. Si Sí, nosotros ponemos presumiblemente para con eso, el fiscal ya puede encajar, como usted dice, ya en los artículos indicando el artículo tal es por tal causa. Entonces ahí él ya pone ya la sentencia. sí, mira, inclusive hemos visto muy bien la aclaratoria, César. De hecho, he visto en algunas actuaciones de funcionarios policiales en un tema específico, contrabando de extracción, hay funcionarios policiales que cometen el error de hacerle suscribir un acta de incautación de esa mercancía que él lleva. Ya en todo caso ya estaría viciada nulidad por dos aspectos. Primero, pues él está reconociendo que evidentemente está realizando una admisión al suscribir esa acta de que esa mercancía la llevaba él y que en todo caso pues pretendía extraerla del territorio, ya sea ecuatoriano o venezolano, el caso de contrabando de extracción. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, pues quebranta derechos constitucionales a la asistencia de su defensor en todo estado y grado de proceso, conforme al artículo 76 y 77 de la Constitución ecuatoriana, igual nosotros aquí en Venezuela, artículo 46, referente al debido proceso. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces, le repito, el funcionario bien por desconocimiento o por ligereza en el asunto, pues realiza unas actuaciones que no son consultadas con el despacho fiscal y que de alguna otra manera pues va a perjudicar el procedimiento que usted está realizando. Hay dos aspectos importantes o algo que resaltar en la elaboración del parte policial, que es la cadena de custodia. El parte policial pues debe fortalecerse con la elaboración de la cadena de custodia, que en todo caso lo que va a registrar qué evidencias de interés criminalístico fueron halladas en el sitio de suceso o le fue hallado al posible infractor de la ley que lo vinculen, que lo relacione con el hecho punible que el despacho fiscal o la fiscalía en todo caso pues va a imputar para su posterior judicialización y evidentemente que ese pronóstico de condena pues se materialice y a evitar así que haya impunidad y que se conozca conforme al derecho y salga a relucir la verdad en ese proceso. Yo quería preguntarles, muchachos, eso guarda relación con un principio de mismidad. Yo lo comenté en la clase anterior. ¿Revisaron ustedes el concepto del principio de mismidad? Quisiera que por favor alguien, si quiere hacer mención, dar su opinión respecto a lo que es el concepto o el principio de mismidad en materia Bueno, probatoria, profe, pero referente a la cadena de custodia. César, le escucho. profe, verá, yo más o menos eh,
me leí esa situación que usted me indica Perfecto, ajá. y en el parte que yo realicé, Ujú. o digamos El en trabajo. el caso práctico que yo Ujú, realicé, le puse de que misimicidad, o sea, más o menos es que un sujeto está con el arma, hizo efecto del arma, yo que sé, arma de fuego, ujú, a una Glock 9 milímetros con el mango plástico y todo esto. Entonces yo le indiqué de que, ahí indica de que eh, según las tomas, muestras que realiza la criminalística, ujú, se dio unas pruebas dactilares en el cual ujú, sale como positivo, que el ujú, sujeto es él. Entonces, ujú. eso, el principio de minimicidad sería que es el sujeto el que realizó tal disparo con el arma de fuego, ya que no existen otras huellas dactilares similares o que son las Mira, mismas, sino todas las personas tienen diferentes según el sistema AFI, según el sistema AFIS y lo que es el sistema que manejamos acá como criminalística. bien, mira, otra de las características de ese principio básicamente es que la misma prueba recabada es la misma prueba que va a ser procesada, va a ser valorada en el proceso judicial. Ustedes como funcionarios policiales, sin entrar a conocer temas de criminología, de alguna u otra forma tienen acceso a la fuente de la prueba. Usted de manera inmediata al intersectar, al intervenir desde el punto de vista policial, usted tiene acceso a la fuente de la prueba, llámese un testigo, llámese una prueba mecánica, una prueba biológica, una prueba material, una sustancia. Usted tiene acceso a esa fuente de prueba. Usted debe conservarla, primero localizarla, ubicarla, recolectarla, registrarla en la correspondiente cadena de custodia para que luego sea incorporada al proceso y se transforme en medio de prueba. Y en el momento de que el juez la valore, viene siendo allí una prueba incriminatoria ya desde el punto de vista procesal o en todo caso pues va a exculpar a ese posible infractor de la ley. Lo que usted hace referencia es cierto, César. Evidentemente en el ejemplo que usted nos da allí, al determinarse que allí están las huellas dactilares de ese posible infractor de la ley y con una prueba de balística, por ejemplo, en ese caso hipotético se determinó que ese es el arma de fuego que se accionó y que causó las lesiones a la víctima, evidentemente pues allí habrá una responsabilidad. No basta un solo elemento, siempre son otros aspectos que son necesarios valorar desde el punto de vista procesal. Entonces el parte policial tiene gran importancia desde el punto de vista procesal y por supuesto la cadena de custodia pues va a fortalecer esa narración histórica que los operadores de justicia van a conocer durante el proceso judicial. Nosotros en la clase anterior, muchachos, para continuar hablamos de lo que es el sitio de suceso y teníamos ciertos aspectos que son necesarios recordar. En primer lugar, decíamos que el sitio de suceso es el lugar donde se ha cometido un hecho punible. Allí pues no hay discusión al tema. Sin embargo, en el abordaje del sitio de suceso, lo primero que debe realizar el funcionario policial pues es acordonar el sitio para evitar de que la evidencia que allí se encuentre a la espera de que sea recolectada no sea modificada, alterada o transformada o dañada que pudiera en todo caso influenciar en el resultado de la investigación. Yo quiero comentar aquí con respecto al resguardo del sitio de suceso en un caso que sucedió aquí en Venezuela, el cual fue en un hecho público notorio y comunicacional, del cual pues voy a hacer uso de él para comentarlo. Fíjate que en el momento de que los funcionarios policiales abordaron allí el sitio de suceso donde se consiguió dos personas, dos cadáveres ya allí en ese lugar, los funcionarios policiales que iniciaron la investigación allí comenzaron en la búsqueda utilizando los métodos conocidos para la ubicación de la evidencia, pero ellos observaron de que habían funcionarios policiales que de alguna otra manera estaban en una actitud sospechosa y que iba dirigida a ocultar, a transformar y a modificar la evidencia que allí se consiguió o que allí se encontraba. Al final de cuentas, amigos, se determinó de que había responsabilidad de funcionarios en ese hecho y lo traigo a colación porque el funcionario policial que interviene en el resguardo del sitio de suceso debe ser meticuloso, curioso y por supuesto precavido, inclusive con los propios funcionarios policiales que allí intervienen porque pudieran, en todo caso con ese ejemplo que quiero compartir con ustedes, tenían responsabilidad
en ese ajusticiamiento. Entonces allí se determinó la responsabilidad. Evidentemente, pues una situación que pudiera ser justificable y lo que no, gracias a Dios, no se justificó fue el castigo que se le dio a esos funcionarios. Resultaron condenados y por supuesto pues hubo en todo caso una efectiva administración de justicia. Eso quería comentarlo con respecto al resguardo del sitio de suceso. Y hay unos pasos que son importantes allí conocer con respecto a al resguardo del sitio de suceso. Ya en la clase anterior lo habíamos comentado. En el momento que usted conozca. Señor tutor, buenos días. Ajá, Andrea, buenos días, le escucho. Señor tutor, discúlpeme, ¿me puede por favor permitir desconectarme? Lo que pasa es que estoy de control y me acaban de llamar para ir a asistir a una emergencia y Mire, ya no puedo. no se preocupe, vaya tranquila, vaya, no se preocupe. Feliz día, Andrea. Gracias, señor tutor, igualmente que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego, Hasta mi luego. capitán. Gracias a los compañeros. Bien, vamos a seguir nosotros. Una cosa que yo le felicito es ese nivel de profesionalismo y educación que tiene la Policía Nacional Ecuatoriana, el cual pues quiero resaltar el día de hoy. Hay aspectos rápidos de comentar en el abordaje del sitio de suceso. Usted de manera inmediata, como lo está haciendo Andrea ahorita, al conocer una situación de emergencia, usted debe de inmediato trasladarse, porque en todo caso la función policial va dirigida a eso, una función preventiva, una función investigativa y por supuesto resguardar en el tema que estamos hablando del sitio de suceso para que esa evidencia no sea contaminada. Si usted no conoce el tema de criminología, por supuesto usted debe esperar a los expertos que van a trasladarse, a llegar al sitio allí para poder recolectar esa evidencia. Y señala ese manual que usted debe procurar establecer un paso para aquellos auxiliares o aquel personal de servicios médicos pues puede ingresar para permitir o dar auxilio, los primeros auxilios que correspondan a la víctima y no contaminar el sitio del suceso. En algunos casos, si es necesario, por disposición del despacho fiscal o del juez, puede clausurarse el sitio del suceso a los fines de que en posterioridad pues, puedan realizarse diligencias de investigación. Hay varios sitios de suceso que comentar, atípico y típico. El sitio de suceso típico sería cuando coincide el lugar del hallazgo con el lugar donde se ha cometido el crimen o el delito, y el sitio de suceso atípico sería lo contrario a la definición. A esta definición sería el sitio o el lugar del hallazgo diferente a aquel donde se ha cometido el hecho punible. De igual manera, nosotros podemos definir o clasificar el sitio de suceso, un sitio de suceso abierto, un sitio de suceso cerrado y un sitio de suceso mixto. El sitio de suceso abierto sería en todo caso aquel que tiene acceso al público, no tiene límites, como refiere la doctrina, y generalmente el funcionario policial pues debe acordonar ese espacio de manera amplia para evitar que sujetos extraños o curiosos puedan ingresar a ese espacio y modificar la evidencia. El sitio de suceso cerrado tiene límites precisos, sería lo contrario al ya analizado, no se encuentra expuesto a condiciones atmosféricas y generalmente no son lugares públicos o acceso al público. Y el sitio de suceso mixto, en este caso, son aquellos que tienen características comunes, tanto de sitio de suceso abierto o como un sitio de suceso cerrado. La evidencia nosotros podemos definirla como aquella sustancia, como aquel objeto, materia, huella o sustancia que en todo caso se consiga en el sitio criminal, que de alguna u otra forma guarde relación con un hecho punible, pero que va a ser analizado desde el punto de vista del laboratorio, y eso va a permitir determinar si estamos en presencia de un hecho punible y por supuesto determinar quiénes son los autores o el autor de ese hecho punible. Hay diferentes métodos para abordar el sitio de suceso dirigidos a la recolección de esa evidencia. Lo más común es, en principio, podemos hablar de un método por cuadrante. En este caso, el funcionario policial va a dividir en cuadros, en rectángulos allí, para facilitar, para hacer más efectivo y eficaz la ubicación de la evidencia para posterior recolección de esa evidencia que usted ha encontrado allí. Por lo general se usa en espacios mixtos, espacios abiertos también y en espacios cerrados este tipo de método para la ubicación de la evidencia. Hay un método también conocido como espiral. En este caso normalmente se utiliza para sitios cerrados donde el funcionario policial se ubica en el centro de una habitación y a manera de las agujas del reloj va ubicando la evidencia que allí
pueda encontrarse utilizando las técnicas, utilizando los elementos químicos o elementos de laboratorio o elementos mecánicos que puedan permitir ubicar la evidencia en ese sitio. Hay también un método conocido como abanico, donde el funcionario policial se ubica en uno de los extremos de ese sitio. Pues, por lo general se utiliza en sitios cerrados en la habitación donde se haya encontrado o se haya cometido un hecho punible, y allí el funcionario va a abarcar en la forma de un abanico la búsqueda de esa evidencia. Hay otro método lineal que es utilizado para espacios abiertos. Aquí pues requiere la participación de varios funcionarios por lo extenso del lugar a realizarse la pesquisa, hacerse el barrido de la experticia. En este caso, los funcionarios policiales se recomienda que estén a una distancia de medio metro o 1 metro. Eso en teoría, en la práctica en algunos casos he visto que utilizan hasta 3, 5 metros por la carencia o por la poca participación de funcionarios o porque no están habilitados el número o el suficiente número de funcionarios para hacer esta diligencia, y abordan el sitio de suceso en la búsqueda de esa evidencia. Este método, como le dije, pues es utilizado en espacios abiertos. Y hay un sitio de suceso de punto a punto, es el menos utilizado o el menos recomendado en su utilización porque pudiera producir cierto desorden a la hora de la búsqueda de la evidencia, toda vez que pudiera el funcionario policial ser repetitivo en las zonas que ya haya abordado. Pues evidentemente se utiliza o se recomienda su poca utilización. Una vez que nosotros, el funcionario policial, ha acordonado el sitio de suceso, ha abordado el sitio de suceso, pues viene a la elaboración de la cadena de custodia antes de la recolección de la evidencia, pero es importante que tenga presente que usted como funcionario policial está en la obligación de realizar el correspondiente, realizar la planilla, registrar en la planilla cómo o qué evidencias fueron recolectadas, y es lo que se conoce como cadena de custodia. En el Código Orgánico Integral Penal la encontramos en el artículo 456 y podemos definir la cadena de custodia como unos procesos sincronizados, los cuales deben hacerse paso a paso y no ininterrumpidos, donde el funcionario policial va a registrar allí la evidencia, va a describir la evidencia de interés criminalístico que usted ha hallado en el sitio de suceso o en las pertenencias o adheridas al cuerpo al posible infractor de la ley. Usted, al registrarla, lo que hablaba César hace un momento, el principio de mismidad, de alguna otra manera pues va a asegurar que esa misma evidencia que ha sido incautada o recolectada es la misma que se va a incorporar al proceso. Como le dije, el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal prevé allí la obligación, voy a leer textualmente con el permiso de ustedes, dice: se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos y contenido digital o material que sean hallados en el sitio de suceso. Es una obligación del funcionario policial realizar la cadena de custodia. De igual manera señala que la cadena de custodia se inicia en el lugar del hecho punible y por supuesto termina en el proceso judicial una vez que es conocida por los operadores de justicia. El despacho judicial hará uso de esa evidencia recolectada que ha sido registrada en esa cadena de custodia para hacer los cargos, para imputar los cargos que correspondan por las infracciones de ese sujeto activo del delito, y en todo caso pues el defensor hará uso de igual manera de esa evidencia para tratar de excusarlo, de exculparlo de las atribuciones hechas por el despacho fiscal, y en todo caso el juez pues va a valorar cada una de las pretensiones de las partes. Es obligación del funcionario policial realizar la correspondiente cadena de custodia independientemente del delito que se vaya a investigar, no importa si es un delito de importancia o no. Ya definíamos aquí, hay un manual que manejan ustedes en Ecuador referente a la cadena de custodia, de igual manera define y lo refiere como un conjunto de actividades y procedimientos secuenciales. Y refiere así que son secuenciales porque hay que cumplir una serie de etapas en la recolección de la evidencia que ya vamos a revisar ahorita, y se le llama cadena de custodia porque en principio no se puede romper esos trámites, esa secuencia en la recolección de la evidencia. Si llegara a haber una fractura
en la recolección de evidencias en ese registro de cadena de custodia, pues pudiera verse de alguna otra forma vulnerado el procedimiento que usted está realizado o ha realizado, se ve comprometido el procedimiento que usted esté realizando. Ese manual, muchachos, habla de unos principios que deben guiarse o que debe seguir el funcionario policial a la hora de la elaboración de esa cadena de custodia. No habla de un principio de garantía referente a garantizar la autenticidad e integridad de los indicios. De igual manera, un principio de responsabilidad. Como lo dije en su momento, todos los funcionarios policiales, independientemente de la naturaleza del hecho punible que se ha materializado, están en la obligación de realizar el correspondiente o la correspondiente cadena de custodia. Si no existe cadena de custodia, corre el riesgo, compañero, de que ese procedimiento no surta o no tenga el efecto que se pretende o que pretende el despacho fiscal. Si usted en una intervención de un hurto, de un robo, bien sea si usted ha incautado la evidencia física proveniente de ese robo, si se trata de un teléfono, si usted no lo ha registrado en la cadena de custodia, usted no ha descrito ese bien que ha sido producto de ese robo y el arma que se ha utilizado y usted no hace el correspondiente registro de cadena de custodia, la defensa puede utilizarla y esa situación y hacer mención de que el funcionario policial no cumplió con esa obligación prevista en el artículo 456 y por tanto pues solicitar la nulidad de ese procedimiento y el despacho judicial al verificar que aun cuando ha sido reconocido ese posible infractor de la ley, pero no exista la evidencia física garantizada en esa cadena de custodia, en ese registro de cadena de custodia, la pretensión que exista allí, ese procedimiento pues puede quedar infructuoso. El registro, evidentemente, como principio viene dado a que la obligación del funcionario policial de registrar o hacer la descripción de la evidencia que usted ha incautado. De igual manera tenemos la preservación y la verificación. Una vez que la evidencia ha sido analizada en laboratorio, pues debe preservarse en una sala de evidencia porque en posterior oportunidad, si la defensa tuviese la intención de reconstruir los hechos, pues pueda ser utilizada nuevamente o si la defensa pretende realizar un nuevo análisis, pues debe conservarse en la misma manera como ha sido hallada en el sitio de suceso. Evidentemente, pues allí deberá estar rotulada, etiquetada de que corresponde a un caso en particular, diferenciado con un número, y a qué se corresponde esa evidencia, si se trata de un arma blanca, un arma de fuego o cualquier otra evidencia que haya sido incautada. Los principios básicos de la cadena de custodia están dados, como los dije, el procedimiento o la cadena de custodia se realiza independientemente de la naturaleza del delito o la importancia del delito, si son delitos graves o no. De igual manera existe una responsabilidad por parte de los funcionarios policiales de elaborar la cadena de custodia, independientemente del delito cometido. Nos quedan 10 minutos, muchachos. El abordaje de la cadena de custodia, tenemos allí una localización, fijación, colección, traslado, experticia, luego la incorporación de esa evidencia al despacho fiscal y luego el despacho fiscal la ofrecerá como medio de prueba ante el Tribunal de Control y luego, si es necesario, van a ser presentadas para ser discutidas, confrontadas ya en la fase de juicio. Nosotros, en el caso de la localización de la evidencia, como lo dijimos hace un momento, pues esa evidencia debe ser localizada a través de los métodos ya discutidos, bien sea si se trata de un método lineal, si por cuadrante o punto a punto. La fijación de la evidencia, una vez localizada, puede fijarse de varias maneras, de manera escrita o utilizando tecnología, en el caso de una cámara o un video, puede realizarse de manera también o puede fijarse esa evidencia. Y una vez que esté fijada, como le dije hace un momento, la fijación escrita pues consiste en esa manera. El funcionario policial en su agenda, en documentos personales, pues va a describir allí, fijar la evidencia que ha incautado, indicando las condiciones del sitio de suceso, el ambiente que se encuentra allí, si es un sitio de suceso abierto, si es un sitio de suceso cerrado o mixto. La fijación fotográfica, como le dije en su momento, usted deberá realizar allí o utilizar los medios electrónicos si se trata de una cámara, tomar fotografía de la evidencia para que pueda permanecer en el tiempo y formar parte del expediente que se está sustanciando, y una fijación planimétrica que el funcionario policial de investigación va a realizar un plano
recreando allí a escala el sitio de suceso, la evidencia incautada y la posición de la víctima que se encontraba allí. La colección de la evidencia pues debe realizarse conforme a los métodos, dependiendo de la evidencia incautada. Si se trata hematológica o de sangre, pues utilizar gasas. Si se trata de apéndice piloso, el funcionario policial utilizará pinzas, utilizando guantes de manera de no contaminar esa evidencia para luego llevarla al laboratorio, pero realizando el correspondiente etiquetaje o rotulado, que es lo que va a permitir individualizar. El correspondiente traslado en la evidencia se colocará en los espacios o en un molde acorde a la estructura, las características de esa evidencia física, y luego se llevará al laboratorio para su análisis. Muchachos, en estos 5 minutos que nos queda, allí tienen proyectado los posibles los análisis que pueden realizarse a esa evidencia física, bien sea un avalúo prudencial, una prueba hematológica, toxicológica, una experticia de acoplamiento, una experticia física, una experticia química, una experticia botánica, según sea el caso. Eso ya lo hará el experto en laboratorio y ese resultado se incorporará al proceso. Yo, para terminar, muchachos, esta es mi última clase en esta materia con ustedes. Como lo dije al inicio, ya las calificaciones están cargadas en la plataforma. Yo quiero agradecer primeramente a Dios y al Instituto, al IESI, el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, haberme permitido compartir con ustedes, ustedes en la función policial, esto que realizan, capacitándose, estudiando, mejorando su condición profesional, pues va a permitir que sean mejores personas, que sean buenas personas, y evidentemente pues eso se va a traducir en ser mejores profesionales desde el punto de vista policial. Creo yo que un buen policía tiene que ser una buena persona. La sociedad requiere que usted como funcionario policial la eduque. El funcionario policial debe ser un funcionario que evidentemente con carácter, ¿no? Con disciplina, con rigidez, pero debe estar dirigido a educar al ciudadano, a nosotros, el usuario, para evitar allí los niveles de criminalidad. Es una de las funciones primordiales del funcionario policial, acercarse al ciudadano, acercarse a la ciudadanía, a la sociedad, participar de manera directa con el ciudadano para enseñarle. La sociedad necesita eso, ser educada, y están ustedes allí de manera directa en contacto con el ciudadano, con el hombre de a pie, para enseñarle y evitar así la comisión de hechos punibles. No sé si quiere alguien intervenir al respecto. Nos queda 2 minutos, muchachos. Ya, primero, en primer lugar, quería agradecerle todos los conocimientos que usted nos imparte, porque nosotros como servidores policiales de nuestra carrera profesional es necesario tener conocimiento de ciertas bases, y en este caso como la cadena de custodia, que es esencial para el proceso jurídico y legal que se lleva a cabo en un procedimiento, ¿no? Como usted manifestaba, la cadena de custodia es importantísimo para poder tener una transparencia en el procedimiento y que así todas las diligencias sean levantadas, explicadas de una manera correcta. Como en el caso de nosotros los oficiales policiales, es necesario tener conocimiento cómo poder mantener la escena hasta que llegue el personal especializado, en el caso del personal de UCM. Y con todos estos temas que usted nos ha impartido, para mí me ha llenado de conocimiento, y yo creo que voy a poner en ejemplo y en práctica todo lo que aprendizaje. Por eso, muchas gracias. Gracias, Stanley. Que tenga feliz día. No sé si alguien más quiera intervenir. César, quiero escucharlo, si está conectado. César ha sido siempre consecuente y puntual a la hora de la apertura de las clases. Yo quiero felicitarlo a usted, a Over, a todos los compañeros que están asistiendo a las clases sincrónicas con nosotros. Bueno, muy buenos días, profe. Muchas gracias por la cátedra que usted nos ha impartido en prácticamente el mes anterior y este mes. Muchas gracias por todo lo aprendido. Creo que nosotros, el beneplácito de nosotros es aprender para después poner en práctica y dar a conocer al personal policial. Como usted dice, para ser unas buenas personas, unos buenos seres humanos y ser un ejemplo para la ciudadanía, es lo que pide el Ecuador y pide la sociedad. Que nosotros siempre hagamos los procedimientos enmarcados a la ley, realizando lo correcto y
y siempre dando lo mejor de nosotros en pos de la ciudadanía y del Ecuador. Muchas gracias. Gracias, César, gracias. Quiero nuevamente agradecerles, invitarle a que sigan capacitándose, estudiándose, profesionalizándose, porque usted, en todo caso, lo que va a procurar es transmitir el nivel de profesionalismo que usted tiene como funcionario policial. Quiero despedirme deseándoles un exitoso y feliz día. Hasta luego.